Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Una clara idea en cada situación, con conocimiento, razón e intuición. Salud Diamante es para vos, salud Diamante te acompaña, salud para vivir mejor. Salud Diamante, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos bancando acá en la 95.7 Diamante FM. Buenas noches, Dayana, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿cómo andás? ¿Cómo estamos? Bien acá. Bien, buenas bien. noches a toda la gente que nos está escuchando. Bien, después vamos a hacer unos saludos porque ya nos mandaron saludos. Sí, ya desde nos vienen antes. mandando desde el jueves, el viernes pasado. Bien, y si Se vienen acumulando. Y si vos nos querés mandar un saludo, ¿a qué número van a tener que llamarnos? Llamarnos o escribirnos. Bueno, Nos pueden sí. mandar saluditos, mensajitos, lo que ustedes quieran, al 343-513-7618. Vamos todavía. Bien. Escucharnos también por diamantefm.com.ar, Diamante FM 95.7, bajarse la aplicación, vernos también por YouTube o los días lunes en Canal 2 a las 21:30. Exactamente. Ujú. Muchas gracias a todos. Bueno, obviamente, los auspiciantes. Se ha sumado uno más. Asá, muy La bien Federación ahí. Médica Buah, de Entre grosso Ríos, la ese FEMER. auspiciante. Sí, nos han apoyado a partir de Qué la charla bien. que tuvimos con el presidente la semana pasada. Qué lindo. Y bueno, después vamos a traerlos en persona acá a la radio en vivo, así Ajá. pueden charlar con nosotros y contarnos qué es lo que hacen. Y a la vez, como lo dijo Fernando, también vamos a ver la posibilidad de salir para todo Entre Ríos vía streaming, así que Wow. vamos a ver, eso lo están armando los que saben, los técnicos, todo ahí están armando todo eso, para ver si podemos llegar a salir a todo Entre Ríos. Está muy bien. Qué bueno. Desde Diamante a Entre Ríos, así que vamos a ver. Sí. Bueno, Dayana, ¿qué distancia que hay en todo Entre Ríos? Sí. Hablamos un poco de la distancia, hablamos un poco de lo que es la distancia que podés medirla en metros, en centímetros, Kilómetros. en kilómetros, lo que sea, cualquier medida de longitud. Sí. Pero también hay distancias que hay que respetar en ciertos momentos hablando de salud. Ujú. Ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Uf, sí, qué fuerte que fue eso, sí. Lo puedo hablar yo como médico, pero lo podés hablar vos también como paciente, como Sí. ciudadana, como trabajadora de la salud. Sí. Y todos recuerdan, espero que todos recuerden, que en esa época no podías darte un abrazo, Nada. ni la mano. La verdad que es fuerte, en lo afectivo es muy fuerte. Sí. O sea, porque realmente creo que a toda persona le influye eso. Exactamente, y sobre todo en las edades más vulnerables en cuanto a salud, como son los ancianos y los niños. Aunque los niños, más allá de que han tenido algunos trastornos depresivos, de ansiedad, mucha pantalla, Sí. por ahí han sido mejores adaptados también. Sí y no. Porque también, o sea, hay muchas cosas que se fueron perdiendo en esa etapa. A mí, por ejemplo, en particular, me tocó vivirla con una adolescente que tenía que estar encerrada. O sea, y sabemos cómo es el tema de la adolescencia, que en esos Sí. momentos, viste, es mucho amigo, grupo, salidas, tienen Claro. toda esa parte. Y bueno, con un nene también de 5 años que ya no se me ocurrían más cosas que hacer. Claro. Cosa de tampoco estar todo el tiempo en la pantalla, porque eso tampoco es sano. Claro, sí. Eh, Y bueno, mis hijos viven en Paraná con la madre y yo no pude verlos por 6 meses. Exacto. Ujú. De hecho, tampoco podría verlo por el hecho del trabajo. Yo estaba uno de los clínicos que andábamos por la ciudad Sí, trabajando. estabas ahí en primera fila. Y Estabas... entonces el contagio pudo haber sido mayor, pero de Sí. todos modos también hubo otro problema de acercamiento en las parejas que trajo problemas también. Claro, sí, Porque empezaron a estar más juntos en la casa, Ujú. empezaron a estar, ya lo hemos hablado en distintos programas, pero bueno, la idea es ver que hay que respetar una distancia entre las personas y sobre todo en esta época. Época de invierno, época de muchos virosis, muchas enfermedades respiratorias y que se contagian. ¿Dónde se contagian? Donde hay grupos de personas. Sí.
escuela, supermercado, hospitales, sanatorios. En todos lados, sí. Y a veces vos vas por un control Un transporte público. y te contagias. Sí. Ahora vamos a charlar en un ratito con uno de los referentes de acá de Diamante en cuanto a atención de enfermedades epidémicas, enfermedades respiratorias, lo que pasó en el dengue, lo que se viene o lo que uno espera o está pensando que puede volver ahora en el verano siguiente. Así que lo importante es saber cuándo respetar la distancia entre las personas para evitar contagios innecesarios. No siempre hay que guardar la distancia, pero hay veces que para proteger al otro hay que cuidarse uno. Sobre todo los ancianos. Imagínate lo que pasó. Mucho más vulnerables. Claro, lo que pasó en pandemia en los hogares de ancianos, que no podían visitarlos, tenían que visitarlos programado a través de un vidrio. ¿Qué piensa el anciano? A veces no tiene la capacidad de pensar lo que está pasando, entonces se sentía mal. Las personas también, al ir a visitar, se sentían mal. Fue todo algo tan inesperado. Un contacto, claro. Una agarrada de mano, de brindar un poco de cariño. O sea, es... Por eso, en esos momentos lo sufríamos todo. Hoy tenemos que ser cautos para no volver a eso. Lo vamos a charlar y lo vas a aprender acá en Salud Diamante. Prevenir es mejor que curar. Con salud se vive mejor. Seguimos en Salud Diamante y vamos a dar inicio a la charla del día de hoy con un amigo, colega, un referente en la ciudad de Diamante, como es el doctor Lisandro Villarroel. ¿Cómo estás, Lisandro? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludo a la audiencia, ¿cómo andan? Bienvenido nuevamente a Salud Diamante. Bueno, un gusto. ¿Te sentías cómodo? ¿Está todo bien? Sí. Ya me dieron un aperitivo antes. Muy bien, entonces viste, hay que entusiasmar al invitado. Como en casa. Como para que volvieras. Lisandro, estuvimos hablando recién con Dayana acerca de lo que fue la distancia social, el aislamiento y todas las cosas que trajo la pandemia consigo. ¿Qué quedó después de la pandemia con respecto al coronavirus? ¿Qué aprendimos, no aprendimos? ¿Qué quedó ¿existe el coronavirus, no existe más? Bueno, fíjate que en Estados Unidos están con una cepa mutante de coronavirus, han aumentado los casos, no necesariamente casos graves, pero lo que eso refuerza es el tema de la vacuna. Claro. Ahora, es más, fíjate cómo sí que nos afectó. De hecho, a vos te pasa como a mí que hay gente que con todo criterio, cuando está con un cuadro respiratorio, va al consultorio con barbijo. Eso no existía hace 5 años atrás. Sí, tal cual. Es cierto. Eso yo creo que es importante y es una cuestión que hace a la consideración de la gente, porque hay gente que piensa en los demás. Eso yo lo rescato mucho. Hay otra cuestión. Sí, pero fíjate que eso pasa, pero no se ponen el barbijo para protegerse ellos. No. Lo ponen para proteger a los demás. Donde resto, pueden contagiar a los cuando demás. andan con tos. Y sirve para, no solamente para COVID, sirve para un montón de virus y respiratoria, gripe, que fue fuerte la gripe A otra vez esta temporada, todavía. Te voy a dar, porque nosotros vemos más que nada adultos. Sí. Estuve charlando por una charla de pasillo con Ariel Ragone hace poquito. Él es pediatra. Él es pediatra. Me comentó que hoy tienen que los pediatras repensar a los pacientes con síntomas respiratorios en el consultorio a cómo encaran los tratamientos y los seguimientos. Ellos creen que el COVID, y más que el COVID, el aislamiento afectó un poco lo que es la respuesta inmunológica, sobre todo de chicos o niños. Entonces tienen que tener en cuenta otro tipo de virus o de bacterias, como por ejemplo el estreptococo. Antes de los 2 años era impensado, claro. Y ahora lo tienen en cuenta y lo piden, y hasta hacer test de algunos gérmenes respiratorios que antes de rutina en una primera consulta nos hacían. Es decir, que eso no va a volver para atrás. Claro. Entonces, aunque
es innegable, es a lo que me refiero, porque uno puede decir, ya pasó la epidemia de COVID. Sí, la epidemia, puede decir, no pasó la epidemia, pasó el COVID grave, claro. Y la falta de herramientas que tuvimos en su momento en una pandemia que nos superó. Actualmente Sí, en algo nuevo. ¿Cómo? En algo que viene nuevo. Claro, y algo que te agarra con lo que vos así, tenés en el momento. Claro, de sorpresa. Por suerte tenemos la vacuna, además de algunas otras cuestiones por experiencia. Pero Lo que pasa es que como no va a siempre ser pasa, lo mismo claro, que antes. Nosotros desde la ciencia tratamos de destruir los virus, pero los virus también tratan de defenderse mutando, cambiando su estructura. Bueno, eso se pensó cuando se descubrió la penicilina claro. con las bacterias, y sigue siendo la neumonía la primera causa infecciosa de muerte. Claro. A pesar de los tratamientos que hay muy buenos, que ha disminuido la mortalidad, pero sigue matando gente la neumonía. ¿De coronavirus hace cuánto no tenemos un muerto? Lo que pasa es que ahora el gripe. criterio de hisopado cambió, no es en todo, hay, porque el relevamiento que hace epidemiología hay. Hoy esta temporada fue primero gripe A por lejos, neumonías bacterianas, el otro día no me acuerdo a qué epidemiólogo, y tercero en cuanto a contagio fue el COVID. Lo que pasa es que no hubo COVID grave. Claro, Ese tema. y el tema también es que la gente es como que ya sabe lo que es y se hace el test ella en la casa y ya se queda en la casa y quizás ni va al médico entra tampoco. en el combo de las enfermedades respiratorias porque en general son ambulatorias. Pero en la provincia de Buenos Aires y en las ciudades grandes donde se hace un relevamiento por ahí con un criterio epidemiológico, acá se lo hace, pero es más acotado el criterio a pacientes internados o con enfermedad grave. Claro. Pero sigue siendo una causa importante de morbilidad. ¿Y a qué se debe esta disminución de las muertes o de las formas graves de coronavirus? ¿A la vacuna? Sí, sin duda. Sin duda. Hoy algo que vos accedés fácil, pero muy fácil. Voy a agarrar el 2020, los meses de julio, agosto, en contagios que se hisopaban a la gran mayoría de pacientes respiratorios y que no había otra cosa prácticamente que no fuera COVID. Ahora tendría que ver exactamente los números, pero vos eso se puede relevar desde Google prácticamente. Claro. Y vos podés trazar la línea epidemiológica en cuanto a caso de COVID y muerte en esa por ejemplo, un mediado de julio, por ejemplo. Y lo mismo con la vacuna, con la misma cantidad de contagio al año siguiente, y las muertes disminuyeron en un 150%, por ejemplo. Eso es algo que está accesible, hay que buscar en Google, curva COVID, claro, y uno va trazando la línea y te aparecen casos confirmados, muertes por día. Con vacuna y sin vacuna, esa es la diferencia. Y hoy en día es imprescindible también, o sea, seguir vacunándose. Sí, o sea, se recomienda por lo menos una vez al año. Y las personas vulnerables, ¿cuáles son las personas vulnerables? Sí, pero se recomienda en general, que ahora va a salir el año que viene seguramente, la vacuna de gripe y COVID en una sola dosis. Claro. Hoy está la bivalente, que ya no hay 4 laboratorios que fabrican la vacuna, hay uno que es prácticamente la bivalente, la que se hace a todo el mundo, pero por lo menos una vez al año, y en algunos casos hasta 2 veces, pero por lo menos una vez. Y ni hablar las personas mayores de 50, ahí ya estoy adentro, y personas con factores de riesgo, diabéticos, enfermedades cardíacas, renales, etcétera, etcétera. ¿Y qué secuelas están viendo ahora? O sea, hoy en día, después de esa gente que tuvo ese COVID quizás más grave, que estuvo internado y la pasó feo, hoy en día, ¿cómo se ven algunas secuelas al respecto? Sí, ha habido, es decir, no necesariamente por haber cursado un COVID grave, pero hubo gente que tuvo consecuencias del COVID prolongadas. Eso es lo que se ha visto. Y cansancio, falta de olfato. Exacto, la taquicardia, alguna neuropatía, es decir, una alteración de la sensibilidad. Eso no va a disminuir, es decir, si uno tiene COVID, porque no se relaciona con la gravedad, sino con la predisposición del paciente. Exacto. Es decir, que vos estés vacunado y que tengas un COVID leve, no quiere decir que eso no te pueda volver a aparecer. Es decir, son efectos a consecuencia del virus a mediano o largo plazo, que no, si bien y están descritos y ahora se sabe que existieron, y de hecho hay gente que lo tuvo, el COVID prolongado. A la gente que lo afectó, esa astenia, esa debilidad, esa falta de fuerza, eso está descrito, y hay
y va a seguir existiendo porque se relaciona a una predisposición del paciente y no a una relación en cuanto a la gravedad del COVID. Está bien. Y después viste que, bueno, hace un tiempito atrás sacó un comunicado AstraZeneca de que la vacuna tenía algunas fallas, que tenía efectos adversos y que se retiró del mercado en Europa. Y bueno, Sí. hay mucha gente que ha empezado a ver algunos síntomas y le echan la culpa a la vacuna. Pará, o sea... No, fue en cuestiones muy puntuales y de hecho fue una situación de emergencia, pero las vacunas, por ejemplo, la fiebre amarilla también tiene efectos y a veces grave, y cuando está indicado uno lo que pone estadísticamente en la balanza es riesgo-beneficio. Exacto. Hoy hay vacunas que superan a esa vacuna de AstraZeneca, pero los casos de trombosis, que fueron reportados 5 en 3.500 millones de dosis, una cosa así, una estadísticamente una cosa mínima, que no digo que sea una pavada porque fueron efectos graves. Pero lo que más trombosis dio fue el COVID. Claro. Yo he tenido pacientes que Sí, murieron por trombosis sí. y otros que tuvieron COVID leve y tuvieron trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar. Lo que más dio trombosis fue el COVID. Ahora, algunas vacunas, porque en definitiva vos buscás imitar la respuesta inmunológica al COVID, pues, es lógico, digamos, que de ese tipo de efecto adverso, hoy se sabe cuáles fueron las consecuencias retrospectivamente. Exactamente. Pero así todo, si vos pones en la balanza vacunado y no vacunado, sin duda que salvó vida. Pero por supuesto, o sea, en su momento lo hemos hablado contigo y en otras personas acá en Salud Diamante, en los años anteriores, acerca de los llamados antivacunas. En realidad son los que promulgan que no hay que vacunarse. O sea, no le veo el sentido científico o algo, porque no encontré en ningún estudio que la vacuna perjudique. O sea, el beneficio es notorio desde el punto de vista, como decís vos. Vamos, no sé por qué decir, con el COVID fue algo grosero, digamos, pero hoy cuánta aspirina se da y cuántas vidas salva la aspirina. Vamos a otra cuestión, sacame de la vacuna. Cardiológico. Cardiólogo. Uno de cada Claro. 3, Bueno, pero hay y es un alergias. tercio. Bueno, yo no he visto, pero hay alergias graves a la aspirina. Efecto hepático. Intoxicación, úlcera, porque tiene efecto lesivo con el estómago, úlcera y complicaciones. Pero todo eso no quita el paciente cardiológico o con riesgo cardiovascular o en prevención secundaria o primaria con aspirina, del que no la tiene, sin duda que con todos los efectos que la aspirina pueda conllevar al dar el error es darlo preventivamente en alguien que no lo requiere. Cuando no está indicado, ahí estamos agregando el riesgo. Exacto. Pero el riesgo que tiene todo lo otro de complicaciones sumado al tratamiento con aspirina y el riesgo que implica la aspirina, sin duda que es mayor el beneficio que el riesgo que implica el tratamiento. Tal cual. El error es dar, como pasa con pacientes, y esto debe que ponerlo, nunca fueron a consultorio y te dicen, tengo una angina, ¿no me va a dar antibiótico? Sí, claro. Cuando está indicado antibiótico hay que darlo. Cuando uno lo da y no lo necesita, ahí estamos aumentando el riesgo. Claro, ahí está la falla. Bueno, a ver, en todos Por los ejemplo. medicamentos tienen sus contraindicaciones. No, igual que en también, realidad. viste, yo he tenido personas que vienen con una penicilina por mes de hace años. O sea, lo único que están haciendo es aumentar la resistencia bacteriana. Claro. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el germen trata de defenderse también del antibiótico, de la Se respuesta acostumbra inmunológica. a eso y bueno. Y de hecho, nosotros sabemos que una de las mayores causas de muerte del 2050 va a ser la resistencia bacteriana. Son bacterias multiresistentes. Claro. Que eso uno lo ve y es un problema. Es un problema. Entonces, Exactamente. lo que no está indicado puntualmente, en teoría está contraindicado porque vos le das algo, un tratamiento a alguien que no lo necesita, entonces le sumás los riesgos del tratamiento. Ahora, si tiene la enfermedad que responde al tratamiento, va a tener un riesgo por el tratamiento, pero le disminuye los riesgos de la enfermedad que son mayores. Bueno, recordamos que estamos hablando con el doctor Lisandro Villarruel, él es médico de acá de nuestra ciudad, un referente y amigo. Vamos a seguir hablando con él después de una pequeña pausa. Quédate con nosotros. Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Ya hablamos de
enfermedades respiratorias, hablamos de lo que fue el COVID, hablamos que hay casos de gripe A, de gripe, todas enfermedades respiratorias virales, en su casi la totalidad de los casos. Por lo tanto hay que tener cuidado, hay que ser cauto con el tema antibióticos, como lo hablamos recién. Pero ahora vamos a hablar de otro virus que también hizo estragos en el verano pasado, que es el dengue. ¿Cómo estamos con el dengue, Lisandro? Ahora tranquilo, sí. Verano y no tan verano, porque ya aparte de otoño tuvimos casos de dengue. Sí. Pero bueno, eso ya está instalado y vamos a seguir con dengue en la próxima temporada. Vamos a seguir con el off en la cartera, digamos. Sí, puede ser. Sí. Es que vos tenés, puede ser el espiral, lo no que se consigue. sea. no se consigue. No. Sí. Va a haber que tener, además, el barbijo por la prevención con el COVID. Ahora va a tener que tener el espiral, el repelente. Sí, ya es endémico, va a ser endémico y va a tener los picos estacionales por sus características, ¿sí? Sí, y hay una forma también de prevenir que es fácil, descacharrar la casa, los hogares. Habría que hacer una buena, porque uno dice eso y hay gente que lo repite y puedo hasta estar incluido y realmente no tenemos bien claro cuándo es descacharrar, ¿eh? Vos tenés una tapita una de tapita cerveza, una tapita la rejilla que saca el agua de tu casa, en el fondito queda, entonces echar el agua hirviendo, también. Claro. Hacer circular el agua. Exacto. Remover el agua de los pajaritos, de los perros, porque el agua estancada es donde se crece el virus. No es el mosquito el que ocasiona en sí, el mosquito es el transportador. Es un vector. Claro. El transportador es el vector que te lleva el virus de una persona infectada a otra persona. Pero es necesario, es decir, si no estuviera el mosquito no estaría. Por supuesto, por claro, supuesto. por eso no hay que hacer que crezca el mosquito. Esa Y, es la prevención. ¿Qué se espera para el próximo verano? Y tenemos que esperar que va a haber dengue y que ahora tenemos una de las cepas, de las 4, pero seguramente se van a ir agregando las otras. Claro. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado del dengue, más allá del contagio? Contagio es la consulta. En el dengue, cuando uno sospecha, un montón, la mayoría de los pacientes que han tenido dengue, yo no lo he tenido por lo menos hasta ahora, no saben en qué momento o cuándo pudo haber sido. No es que uno registra la picadura, hay gente que no tiene presente que eso no es un dato, o que te haya picado el mosquito. Vas a tener seguro. Exacto, porque hay otras especies también. Pero la fiebre con dolor fuerte, el que tuvo dengue ahora lo sabe, y además consultar, porque lo importante es, si hay fiebre sostenida, que se hace prolongada, un poquito más prolongada, un cuadro gripal, ya pasa el 6º o 7º día, ahí ya tenemos un signo de alarma. La hidratación es fundamental, te diría que el tratamiento preventivo, pero por lejos, porque lo vemos. Internamos a los pacientes con plaquetopenia, con hepatitis por dengue. No he tenido el caso de un dengue grave hasta ahora. Y yo creo que, entre otras cosas, puede ser porque acá en Diamante el paciente accede rápido. Claro. Entonces le pones un suero, lo empezás a hidratar y ya el panorama cambia, pero muchísimo cambia. Y es el que vigilás hasta cuando tiene fiebre y después que termina la fiebre 2 días más. Entonces hay que tener en cuenta eso. Más de 5 días de fiebre, ahora cuando empiecen los calores, que empezamos a ver mosquitos, aunque no tenga la idea que te haya picado, pero empieza a ver mosquitos y empezás a tener fiebre, y sobre todo después de temporada llovedora, porque viste que había venido enero, venía seco, cuando empezó a llover tuvimos un aluvión. Se va a repetir seguramente, y bueno, veremos cómo se va a presentar, digamos. Se esconden detrás de los roperos, detrás de las camas. Entonces por eso muchas veces te pican de noche y vuelan bajo. Vuelan bajo los mosquitos. Entonces te pican dormido y no lo registras a la picadura. Recomiendo tener el mantel sobre la pierna y los mosquitos Exactamente. Y bueno, no hay vacuna para dengue todavía. Sí hay. Hay vacuna. No es gratuita. Claro. Es decir, no está incorporada al calendario. No es parte del calendario todavía, pero hay una vacuna que se sabe que es efectiva. Lo que no está estipulado, porque todavía está en estudio a nivel poblacional, como para recomendar a quiénes vacunar. ¿A quiénes vacunar? Porque no, porque no, es decir,
los organismos que recomiendan eso tienen que saber qué utilidad tiene a nivel poblacional, porque tenés que hacer un relevamiento epidemiológico. Claro. Se sabe que individualmente es efectiva, pero todavía, y de hecho en Brasil hace 10 años o más que están probando la vacuna, pero no tiene una indicación para tal población y en determinado momento. Y más allá de remover el agua que uno ve estancada en la casa, en un balde, en una tapita, en un fuentón, en lo que sea, en las macetas, y que vos te puedas cuidar con el repelente, con claro. los espirales, con los mosquiteros. No, en verano no te vas a andar abrigando entero, pero por ahí, digamos, todas las medidas que vos tomás, igual tenés dengue. ¿Qué hacemos más allá de ir al médico? ¿Qué medicamento hay que tener cuidado? Porque eso es importante para la población. En general, el que se recomienda es el paracetamol. Claro. Los otros, no es que uno no lo pueda tomar en realidad, pero hay que consultar al médico. Claro. Porque en algunos casos, por ejemplo, hemos tenido que hacer dipirona. Pero no tomarlo en forma regular ni por cuenta propia. Ni el ibuprofeno. Y el ibuprofeno y mucho menos la aspirina, el diclofenac. Exacto. Porque pueden, si en el caso de que sea un dengue hemorrágico, pueden aumentar las complicaciones. El riesgo de sangrado, exactamente. ¿Influye cómo te agarra, digamos, el dengue? ¿Depende de cómo vos tengas tu sistema inmune? Y sí, tiene que influir. Por eso, influye. o sea, una de las prevenciones entonces, decir, mantener nuestro sistema inmune. Sí, lo que pasa es que igual no te garantiza que teniéndolo el sistema inmune perfecto no te lo agarre. No Justamente te lo garantiza. el sistema inmune te lo va a defender más rápido. Lo que no hay. Por digamos, eso, digo, mantener, digamos, Exacto, nuestro sistema inmune activo bien. Es muy importante. Como para que si en algún momento eso o cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea. Es re importante eso. Sí, lo que no es, por ejemplo, como el COVID, que el COVID en diabético, en obeso, aumentaba el riesgo de complicaciones. Acá no es tan puntual, pero sí que y te digo, el sistema inmune cuidarlo en el sentido de que si vos empezás con un cuadro tipo dengue, no te vayas al sol o a la pileta, esas cuestiones, porque eso baja la defensa. O gente que trabaja por cuestiones laborales, que está al rayo del sol, toma poco líquido. Eso, en el caso del dengue, afecta el sistema inmunológico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, ya tenemos pautas del dengue, de la gripe A, del coronavirus, de todos los virus respiratorios, lo que tenés que hacer. Quédate un ratito más con nosotros, que ya vamos a seguir dándote pautas de cómo seguir cuidándote la salud. Una pausa y enseguida volvemos. Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Lisandro, seguimos hablando. A ver, vamos a hablar un poquito ahora de cómo, porque vos trabajás en el servicio de clínica médica del hospital y en clínica médica en la clínica. Más allá de que haces consultorio particular, obviamente, y domicilio. ¿Cómo se trabaja en clínica médica en el hospital? ¿Cómo es el manejo de un paciente que va a la sala de clínica médica? Bueno, en general, vos referido a estas cuestiones puntuales. Exactamente. Sí. Bueno, en general, cuando hay estas epidemias, sobre todo en el periodo de mayor importancia, el Ministerio baja pautas generales. Bueno, está Zaida, que ella está a cargo de la parte de la cuestión epidemiológica, entonces nos mantiene al tanto, inclusive eventualmente se hacen charlas virtuales. Entonces, bueno, uno ya tiene más o menos un protocolo, más allá que después la experiencia con el tema del dengue, bueno, ni hablar del COVID, pero con el tema del dengue, si bien el dengue ya era conocido, pero cuando empezás a tener, a veces empezás a preguntarte, por ejemplo, si bien no eran, en el caso mío, pacientes graves, los primeros pacientes, cuando empezaron a bajar las plaquetas, yo tuve que tener un referente con quien charlar, a ver cómo era el seguimiento, porque por ahí no era la cuestión sin el número de plaquetas, sino otras cuestiones puntuales las que tendría que tener las alarmas, si había que derivarlo, si necesitaba otra complejidad. Claro. Entonces, más allá de lo teórico que son las pautas, cuando empezás a tener el paciente individualmente, las cosas a veces te generan dudas. Exacto. Entonces ahí tenés que tener a mano algún referente con experiencia, por ejemplo en Paraná, en alguna clínica modelo, en San Martín, cuando empezás a mandar los análisis, te dan, bueno, no, mantenelo, hidratalo, si tiene alguna cuestión, cuadro confusional, ahí, cuando es el momento como para
ya tener la alarma encendida como para eventualmente darle otra complejidad. Bien. Y bueno, ya después vas haciendo una curva de experiencia, porque más allá de la formación que tenga cada uno, cuando uno ve cuestiones por primera vez o ve poco y empezás a ver de forma importante, tenés que empezar a agilizar algunas cuestiones que más allá de lo teórico necesitan algún afianzamiento. Cuando fue el COVID, se había armado como una mini terapia intensiva, digamos, acá en el hospital, que vos la manejabas. Claro, muy bien. eso fue para una situación de emergencia, ¿no es cierto? Porque ahí realmente eso ya era otra historia en cuanto a que la situación no sabía en qué momento, era cuestión de tiempo que podía llegar a desbordarse, entonces tenía que tener... Sí, aparte de derivar, no teníamos derivación porque están todos los respiradores. Si bien por tiempos cortos, pero hubo momentos en donde había que aguantar el paciente hasta que se diera la posibilidad. Eso fue una cuestión de emergencia, pero sí, de hecho fue Hoy así. no tenemos esa terapia. No, el lugar físico, es decir, el equipamiento se usa con otro fin. Claro. Por ejemplo, respiradores se usan en quirófano, si bien el espacio físico se mantiene, reasignó, digamos, pero bueno, no porque no está contemplado por la complejidad del hospital un plantel para una sala de terapia intensiva ni un equipo médico, porque tenías que reforzar guardias 7 días a la semana. Exacto. Pero bueno, eso porque hay un escalafón, digamos, y una complejidad en donde uno lo tiene que ver de acuerdo a un criterio, digamos, racional en cómo va a utilizar el recurso. Exactamente. Vos sos el subjefe de clínica médica. Yo soy subjefe, sí. Hernán Gómez, el jefe. Y trabajamos 4 clínicos, 5. Somos en este momento, sí, 5. Tendría que sacar la cuenta, sí. Si tu papá 5. sigue 6. Sí, lo que estamos relevando, es decir, cubrimos todos los días el tema de la guardia pasiva, que son los pacientes los pacientes de pasiva, en sala de sí, internación. sí. Es decir, que la sala de clínica siempre tiene un médico, más allá de quien atiende en consultorio, por el que se encarga de la internación. De la misma forma, así, los servicios que están contemplados para que la gente todos los días tenga su médico y haya tenga la posibilidad de controlarlo, evaluarlo y tratarlo. Y en la clínica sí estás a cargo de la terapia intensiva. Sí, es una terapia no resolutiva, digamos, es una terapia que tiene cierta complejidad, pero bueno, se trabaja en función de la necesidad y la respuesta que se requiera ahí en el Instituto Médico, sí. Espectacular. Después, bueno, guardia seguís haciendo en la clínica y eso... Bueno, la guardia pasiva del hospital, sí. Guardia pasiva del hospital. O sea, seguís trabajando como... Y además vemos... Hace 20 años. No, bueno. Todos lados, en todos lados. Además, en el caso mío no soy pediatra, pero tengo a quien llamar eventualmente, pero la práctica que tuve en su momento en la facultad para pacientes pediátricos todavía la mantengo fresca porque hago guardia una vez a la Guardias semana. generales. Guardia general, claro. Exactamente. Bueno, Lisandro, se nos acabó el tiempo. Gracias por todo lo que nos ha hecho conocer acerca de lo que fue la pandemia, lo que fue el dengue, lo que fue la gripe A, o lo que es todavía todo eso. Vamos a seguir charlando. Lo que vendrá, Sí. vamos a seguir charlando. Y gracias por contarnos cómo se trabaja en el hospital, en clínica médica, y bueno, en la clínica también, en la terapia y en la clínica. Ha sido un placer tenerte con nosotros nuevamente y te espero en algún otro momento. Bueno, gracias por la invitación y a disposición. Cuando guste, no hay problema. Lisandro Villarroel en Salud Diamante. Prevenir es mejor que curar, con salud se vive mejor. Llegamos al final de Salud Diamante. Quiero agradecerte por estar ahí, por bancarnos, por cada jueves estar con nosotros, alentándonos a que cada semana traigamos un invitado y podamos compartir los conocimientos con vos, así sabés lo que tenés que hacer y, como siempre digo, lo que no tenés que hacer. Gracias a la radio, a Gino, a Israel, gracias al canal, gracias a todos los que hacen posible, los auspiciantes. Y bueno, nos tenemos que ir, Dayana. Ya nos tenemos que ir. Bueno, les mando saluditos a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene.